¿La vasectomía aumenta el riesgo de cáncer de próstata? Esta es una pregunta que ha generado debate durante décadas, tanto entre especialistas como entre pacientes. Se trata de una preocupación legítima. Cada vez más hombres optan por esta intervención como método anticonceptivo definitivo, y es natural que, ante esa decisión, surjan dudas sobre los posibles efectos a largo plazo. La idea de que un procedimiento que afecta el sistema reproductor masculino pudiera estar vinculado al desarrollo de una enfermedad potencialmente mortal, como el cáncer de próstata, ha generado temor, especulación y estudios científicos en múltiples direcciones. ¿Pero qué dice realmente la evidencia? ¿Existe una relación causal entre ambos hechos, o se trata de una coincidencia estadística mal interpretada? Primero, es importante entender qué es exactamente una vasectomía. Se trata de un procedimiento quirúrgico menor, ambulatorio y altamente efectivo para la anticoncepción masculina. Durante la intervención, se cortan o bloquean los conductos deferentes, que son los encargados de transportar los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. Esto no impide la producción de esperma ni afecta los niveles hormonales, la función sexual, ni la capacidad de eyacular. El semen sigue siendo expulsado con normalidad, solo que sin espermatozoides. Es decir, el procedimiento no interfiere con la testosterona ni altera el funcionamiento de la próstata, al menos no directamente. La preocupación por una posible relación entre vasectomía y cáncer de próstata se remonta a estudios publicados en la década de 1990. Uno de los más citados fue realizado por investigadores de la Universidad de Harvard, que analizaron a más de 50,000 hombres durante 2 décadas y concluyeron que aquellos que se habían sometido a una vasectomía presentaban una ligera, pero estadísticamente significativa, mayor incidencia de cáncer de próstata, especialmente en sus formas más agresivas. Este hallazgo encendió las alarmas y generó una ola de investigaciones en todo el mundo que intentaron reproducir los resultados y comprender el posible mecanismo detrás de esa correlación. Sin embargo, con el paso del tiempo y la acumulación de evidencia, los resultados se tornaron cada vez más contradictorios. Mientras algunos estudios posteriores sí encontraron una leve asociación, muchos otros no hallaron ninguna relación significativa entre la vasectomía y el cáncer prostático. La mayoría de los expertos comenzó a cuestionar si esa aparente conexión no se debía más bien a sesgos metodológicos, factores de confusión o errores de interpretación estadística que a una verdadera relación biológica. Por ejemplo, algunos estudios no consideraron adecuadamente variables como el acceso a controles médicos más frecuentes por parte de los hombres que optaban por la vasectomía, lo que podría haber llevado a un diagnóstico más temprano de cánceres que de otro modo no habrían sido detectados tan rápidamente. Otro aspecto clave a considerar es que no existe un mecanismo fisiológico claro que explique cómo la vasectomía podría inducir la aparición de células malignas en la próstata. A diferencia de otras condiciones hormonodependientes, como algunos tipos de cáncer de mama en mujeres, el cáncer de próstata no ha mostrado una relación directa con intervenciones que alteren el paso de espermatozoides o afecten mecánicamente la vía reproductiva. La próstata, de hecho, continúa produciendo su fluido seminal normalmente tras la vasectomía y la producción de testosterona permanece intacta, ya que esta hormona no depende del conducto deferente ni se ve afectada por su sección. De hecho, la mayor parte de las sociedades médicas internacionales, incluyendo la Asociación Americana de Urología y la Organización Mundial de la Salud, han revisado cuidadosamente los datos disponibles y han concluido que no hay evidencia suficiente para afirmar que la vasectomía aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Algunos estudios han sugerido una asociación muy leve, pero en todos los casos, la diferencia absoluta de riesgo es tan pequeña que no justifica cambiar
las recomendaciones clínicas ni desaconsejar el procedimiento como método anticonceptivo. También es importante considerar la posibilidad de un sesgo de detección, un fenómeno en el que los pacientes que acceden a servicios médicos con mayor frecuencia, como aquellos que se realizan una vasectomía y luego acuden a controles periódicos, tienen más probabilidades de ser diagnosticados con cáncer, simplemente porque están siendo evaluados con más frecuencia. Esto no significa necesariamente que tengan más cáncer, sino que se detectan más casos debido al monitoreo regular, especialmente cuando se realizan pruebas como el antígeno prostático específico, PSA, que puede identificar alteraciones incluso antes de que aparezcan síntomas. Además, los estudios más amplios y recientes, que han incorporado controles más rigurosos y bases de datos poblacionales extensas, han reforzado la idea de que no existe una relación causal directa entre la vasectomía y el cáncer de próstata. En otras palabras, aunque es comprensible que esta preocupación exista, hoy por hoy la evidencia disponible no justifica considerar la vasectomía como un factor de riesgo clínicamente relevante para el desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, esto no significa que la vasectomía deba tomarse a la ligera. Como cualquier procedimiento médico, implica riesgos que deben ser explicados y entendidos con claridad. Entre los efectos secundarios posibles se encuentran inflamación testicular, dolor postoperatorio, hematomas o, en casos aislados, complicaciones como el síndrome de dolor post-vasectomía. Estos efectos son generalmente temporales o tratables, pero deben ser discutidos con el profesional de salud antes de tomar una decisión definitiva. En cuanto al cáncer de próstata, su prevención y detección temprana siguen dependiendo de otros factores más relevantes y bien establecidos, como la edad, la genética, los antecedentes familiares, el estilo de vida, la dieta y el nivel de actividad física. La mejor forma de cuidarse sigue siendo acudir regularmente al urólogo, realizarse los exámenes recomendados y mantener un estilo de vida saludable. En ese contexto, optar por la vasectomía no debería generar miedo ni dudas injustificadas. Ahora abordaremos las controversias restantes, los nuevos estudios en curso y cómo enfrentar estas decisiones con información y tranquilidad. Porque en temas de salud masculina, el conocimiento y el diálogo abierto siguen siendo las herramientas más poderosas. Con el paso de los años, la relación entre vasectomía y cáncer de próstata ha seguido siendo objeto de investigación, no solo por la inquietud legítima de millones de hombres que consideran esta intervención como método anticonceptivo definitivo, sino también porque la ciencia tiene el deber de revisar, actualizar y matizar constantemente sus conclusiones. A pesar de que la mayoría de los estudios más recientes apuntan a una ausencia de vínculo causal significativo, algunas investigaciones han mantenido viva la polémica al sugerir que en ciertos grupos la vasectomía podría estar asociada a un riesgo ligeramente elevado, pero como veremos, estos hallazgos no han sido suficientes para establecer una recomendación médica distinta a la actual. Uno de los estudios más citados en tiempos recientes fue publicado en Journal of Clinical Oncology y analizaba datos de más de 49,000 hombres durante más de 24 años. El estudio detectó un incremento pequeño en el riesgo de cáncer de próstata avanzado y letal entre quienes se habían realizado una vasectomía. Sin embargo, este incremento fue del orden del 0.6% y no se estableció una relación directa con un mecanismo biológico. Es decir, los autores advirtieron una correlación, pero no pudieron demostrar que la vasectomía fuera la causa del aumento de casos. Aún así, la publicación fue suficiente para reactivar la discusión en medios masivos y generar preocupación entre el público. A partir de estos datos, múltiples investigadores revisaron si el riesgo observado podría explicarse por otros factores,
Lo que encontraron es que los hombres que optan por una vasectomía suelen tener un perfil de mayor acceso a servicios médicos, chequeos preventivos frecuentes y seguimiento más riguroso, lo que, de manera natural, eleva las posibilidades de detectar tumores en etapas tempranas o incluso de forma incidental. Es decir, no necesariamente desarrollan más cáncer, sino que se les diagnostica con más frecuencia. Este sesgo de detección es fundamental para interpretar correctamente las estadísticas. Además, muchos de estos estudios no tomaron en cuenta elementos como el índice de masa corporal, la dieta, el consumo de alcohol, el tabaquismo o la genética familiar, todos factores con un peso específico en el desarrollo del cáncer de próstata. Cuando se incluyen estas variables en el análisis, la aparente asociación entre vasectomía y cáncer tiende a desaparecer. Esta es una de las razones por las cuales los metaanálisis más recientes, es decir, revisiones de múltiples estudios agrupados, no han respaldado la idea de que exista un peligro clínicamente significativo. Uno de los metaanálisis más rigurosos fue publicado en BMJ Open en 2019. En este estudio, los autores examinaron 53 trabajos distintos que evaluaban la posible relación entre vasectomía y cáncer de próstata. Al revisar los datos acumulados, concluyeron que no existía suficiente evidencia científica para confirmar un vínculo causal y que la vasectomía debía seguir siendo considerada un procedimiento seguro desde el punto de vista oncológico. También señalaron la necesidad de realizar estudios más controlados y de mejor calidad para zanjar definitivamente la cuestión, ya que las inconsistencias metodológicas eran frecuentes. Otro punto que debe abordarse es el miedo generalizado a que cualquier manipulación quirúrgica del aparato reproductor masculino pueda desencadenar algo malo. Esta idea, aunque comprensible desde el punto de vista emocional, no está respaldada por la fisiología. La vasectomía se realiza sobre los conductos deferentes, estructuras anatómicamente distantes y funcionalmente separadas del tejido prostático. No se altera el flujo sanguíneo hacia la glándula, ni se modifican los niveles de testosterona, ni se estimula de forma anormal la producción de células. Incluso la carga hormonal del paciente, factor clave en el desarrollo de muchos cánceres, permanece completamente inalterada tras una vasectomía. Además, es útil recordar que la vasectomía no se asocia a ningún aumento de enfermedades inflamatorias, infecciosas, ni degenerativas del sistema urinario o reproductor. En la mayoría de los casos, la recuperación es rápida y los efectos secundarios son leves y temporales, como sensibilidad en el escroto, hematomas o incomodidad al caminar durante unos días. En casos menos frecuentes, puede desarrollarse un síndrome de dolor post-vasectomía, que generalmente responde a tratamiento médico. Pero en ningún caso se ha demostrado que esta molestia crónica tenga relación con procesos celulares malignos. También es importante diferenciar entre tipos de cáncer. El cáncer de próstata tiene una evolución muy particular. Muchos de los tumores son de crecimiento lento y no representan un riesgo inmediato para la vida. Otros, en cambio, son más agresivos y requieren tratamiento activo. Lo que han demostrado los estudios es que no hay evidencia de que la vasectomía influya en el tipo, la velocidad de crecimiento o la letalidad del cáncer en caso de que éste aparezca. Por tanto, hablar de aumento del riesgo, sin matizar, puede generar alarma innecesaria. En el campo de la salud pública, seguir promoviendo información clara, precisa y actualizada sobre la vasectomía es fundamental para desmitificar temores infundados y aumentar la participación masculina en la planificación familiar. Durante años, la anticoncepción ha sido vista como una responsabilidad casi exclusiva de las mujeres, y cuando los hombres comienzan a asumir un rol activo en el control de la fertilidad, deben recibir información basada en evidencia, no en rumores o miedos que no se sostienen clínicamente.
Negar los estudios que alguna vez sugirieron una posible relación sería irresponsable, pero exagerar su significado o presentarlos como una advertencia general contra la vasectomía sería igualmente dañino. Lo que la ciencia médica nos muestra hoy es que la vasectomía sigue siendo un procedimiento seguro, eficaz y sin consecuencias significativas sobre la salud prostática. No existe un consenso científico que recomiende evitar esta intervención por miedo al cáncer, y ninguna de las principales organizaciones urológicas del mundo ha modificado sus pautas debido a esta controversia. Lo más importante al tomar la decisión de realizarse una vasectomía es acudir a una consulta médica completa, aclarar todas las dudas con el profesional, conocer los riesgos reales y los beneficios comprobados y, sobre todo, entender que se trata de una decisión personal, informada y libre. Si existe un historial familiar de cáncer de próstata, el médico puede recomendar un seguimiento más estrecho con pruebas de antígeno prostático específico, PSE, y tacto rectal a partir de cierta edad, pero esto se aplica con o sin vasectomía, porque el verdadero factor de riesgo sigue siendo la genética y la edad, no el procedimiento quirúrgico. En resumen, no. La vasectomía no aumenta de manera significativa ni comprobada el riesgo de cáncer de próstata. Aunque algunos estudios antiguos sugerían una posible asociación, las investigaciones más recientes, completas y rigurosas, no han confirmado este vínculo. La mayoría de los hallazgos que parecen sugerir una relación se explican mejor por sesgos de detección y otros factores de confusión. El mensaje de la comunidad médica es claro: la vasectomía es una opción segura y responsable para quienes desean una solución anticonceptiva permanente, sin que eso suponga un riesgo añadido para la salud prostática. Si este contenido te ayudó a comprender mejor esta controversia, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video con otros hombres que quizás se hagan esta misma pregunta. La salud sexual masculina se cuida con información, diálogo y decisiones conscientes, porque cuando tienes conocimiento, tienes poder. Hasta el próximo video.